que Ricardo Sarmiento llegó como independiente, candidato independiente a la alcaldía, con una agenda muy ambientalista, que eso mejor dicho iba a proteger todo lo que tenía que ver con el medio ambiente en este municipio, y Omar Esparragosa llega con el Partido Conservador. También hablamos de alias El Bachiller, que tiene vínculos con el Partido Liberal, pero realmente esto tiene una orilla política. ¿Hay algún partido detrás de esto o simplemente confluyen los intereses económicos detrás del municipio de Cantagallo? Bueno, aquí hay que distinguir dos cosas: lo político, el tema económico y el tema del bandidaje que hay detrás de eso, ¿no? Bueno, Que a lo veces se económico y el confunde, ¿no? bandidaje. A ver, Ricardo no venía, bueno, venía en una agenda independiente, por así decirlo, porque se suponía que era un tipo con empresa, prestante, que no necesitaba, no sabíamos nosotros que él había recibido plata de bachiller. No sé si Alfredo detectó que le haya recibido plata a esta señora, no lo sé. Pero su aval venía del Partido Conservador, es el mismo aval que tiene el señor Omar Esparragosa. La casa conservadora que los tiene a ellos son los Montes, los Blel, los Montes y los Blel. Ellos son los que Esos lo han montes, venido Saúl, es que se le apoyando. entrecortó, se le está entrecortando lo que está hablando. Saúl, esos montes, ¿quiénes son esos montes? Monte es el parapolítico. Ah, claro, claro. ¿Esos son cordobeses o No bolivarenses? Ellos creo que son bolivarenses, es William Monte, William, el cerebro claro. detrás de eso, Ah, y el otro parapolítico que es Vicente Blel. Ellos son los padrinos de estos dos señores. y Entonces, y la gata estaba ahí el, metida también. el otro aspecto que le decía es que, a ver, ¿qué sucede? Lo que pasa es que estos señores para llegar a la alcaldía llegaron a través, sobre todo Ricardo, en una presunta compra de votos, y los votos en Cantagallo los colocaron caros. Allá en un municipio donde hay, los decía que no pasamos los 11.000, 12.000 habitantes, una campaña cuesta más de 4.000 millones de pesos en ese mecanismo de comprar votos. Entonces, imagínense a qué llegan. Pues ellos reciben el aval político, reciben, digamos, cierta protección de estas castas políticas que no los dejan, en cierto modo, que entren las procuradurías departamentales y la Procuraduría de Barrancabermeja, que es inoperante básicamente, en esto se ha quedado atrasado. Si hablamos de la Fiscalía Décima, la Fiscalía Anticorrupción de Barrancabermeja, yo he denunciado casos de hace 18, 20 años que apenas lo están investigando. Si hablamos de la Fiscalía que hay en el Magdalena Medio, en Cimitín, en esos lados, eso es para llorar. Por esa impunidad es que ellos se sienten tranquilos. Pero ese saqueo ellos lo hacen, digamos, con esa tranquilidad que le da de poder manejar una plata propia por ser alcalde. En el caso de Ricardo Sarmiento, en ese modo operandi que yo le he descrito acá, ¿sí? En casi todos los contratos lo que terminó fue presuntamente entregándose él mismo los contratos. ¿Qué hacía? El señor Alfredo, un ejemplo, el señor Alfredo Serrano es dueño de Serrano SAS, que es una empresa, digamos, de electrificación, para poner uno de los casos que hemos denunciado. Entonces, el señor designa ejecutora Aguas, que no entendemos cómo designa tu ejecutor, una empresa pública de agua, para hacer algo de electrificación, y haciendo maromas, eso, porque lo que hacían era, y eso se denunció ante la CIP también, lo que hacían era no entrar en competencia porque no hacían licitación pública, sino que invitaban tres contratistas, de los tres solamente dos presentaban propuesta, y de los dos solamente uno entregaba la documentación, o sea, al que le iban a entregar eso, el que ya había hecho presuntamente el negocio con el alcalde, ¿cierto? Entonces, lo que hacían era entregarle a esa persona el tema del contrato, y esos contratos simplemente se lo entregaban, digamos, a Alfredo, que es el dueño de la empresa. Alfredo, ¿qué tenía que hacer? Simplemente firmaba, pero el billete lo manejaba presuntamente Ricardo, se lo llevaba a Pulpito. Los únicos contratos que hemos notado que él entregó realmente a otras personas fue los que le entregó a Bachiller y a la señora de Trastecol, pero según versiones de ellos mismos,
pagaron un peaje altísimo, presuntamente. Son municipios convertidos en botines que tienen una característica. Ahora que yo escuchaba a Saúl, pensaba, apreciado Julián, todos son uribistas. Claro, están amañados porque roban de lo lindo, nadie les dice nada, todos apapachados y todo funciona. Oiga, este es un municipio que muchos colombianos, incluso que nos están escuchando, ni siquiera habían oído hablar de él. ¿Cómo será, por ejemplo, el tema en el Meta, en la propia Barrancabermeja, allá en los Llanos Orientales? Es que hablamos de un contrato de 14.000 millones que para cualquiera es plática en Colombia. No, es que mejor dicho, estos son cajas menores, les aseguro. Usted nos lo dirá, Saúl, que conoce mejor la región y está allí. Esta gente toda es furibista. Los que están en el poder son uribistas aférrimos. Yo no entiendo, y es una cuestión, mira, el contrato que yo te decía de esa electrificación costó 5.000 algo, casi raya los 6.000 millones de pesos. Lo contrataron en plena época electoral en el 2023 y ese contrato no lleva ni el 8% de avance. ¿Sabe cuál es el achaque de ellos para evitar que los entes de control vayan a revisar? Que está en zona rural y ellos se pegan del tema del orden público, pero nosotros tenemos las versiones juramentadas de los presidentes de junta, donde sabemos que ese contrato no lleva ni el 8%. Y todos los contratos donde este señor metió la mano van así, relentísimo, súper lento, porque ¿qué pasa? Toman la plata para otras cosas y después del uno le meten al otro, después del otro le meten al otro y así llevan a la comunidad. ¿Usted cree que es justo que una comunidad rural que pide, que clama que le llegue la energía para poder producir mejor, para poder tener una vida digna, tenga que aguantarse que pasen años y años y años y no puedan ver la luz? Como igual pasó también con un contrato de fotovoltaica que fue de más de 8.000 millones de pesos y también el proyecto quedó abandonado y pasaron años, años y años y ahí está. Es que estamos hablando de sumas gruesísimas. Y mira, Alfredo, este contrato del que estamos hablando en específico, que es el de la remodelación de la S Centro de Salud con Cama, que ha determinado la Contraloría que no fue ninguna remodelación, sino que colocaron ese nombre fue para evadir una serie de normas que tenían que cumplir antes de. Tenía una duración de 4 meses. Se contrató en el 2023, saliendo este señor también. Lo entregaron apenas este año. Bueno, vamos, Saúl y apreciado Julián, deje la pregunta que tienes para este corte comerciales y ya regresamos. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Señor Saúl, yo quería preguntarle si así como varios de estos recursos aterrizaron en las elecciones de 2023, varios de estos recursos aterrizarán en las elecciones de 2026, teniendo en cuenta que tenemos presidenciales y legislativas y obviamente pues a nivel regional se juega una participación muy importante todo este tipo de municipios. No, es que, mire, yo soy del pacto histórico. Yo aspiré, hice el ejercicio de aspirar, fui precandidato a Cámara, saqué rayando los 2.000 votos el departamento de Bolívar. Atérrese. Nunca, o sea, estos señores que están en el gobierno, sobre todo el exalcalde, es uribista, o sea, de esos que le hace un altar a Uribe y si puede pegarle echarle un veneno a Petro, se lo echa. Salió a votar. Salió con su maquinaria, con su mamá, que es una exalcaldesa acostumbrada presuntamente a comprar votos y conciencia. Salieron con la plata del botín que se han amasado a comprar votos a favor de uno de esos candidatos de nuestro pacto histórico. Entonces no es que la van a meter en el 2026, ya empezaron a meterla. Ahora, lo hicieron para hacer que el pacto histórico no tuviera representación realmente, porque ahora en el 2026 la plata no se la van a meter a ese muñequito del pacto histórico. La plata se la van a meter a lo de la clase Ablel, a lo de los montes.
ahí aparece el billetico, eso es siempre la comprita de los votos. La gente va, vota y viene por un fichito y con el fichito va y reclama la platica. A eso acostumbraron a la gente y eso va a pasar en el 2026 porque ellos le van a responder con los votos para poder mantener el aval, porque ese es el juego. El juego es votarle a la casa Ablel, votarle a la casa de los Montes para que ellos le garanticen el aval a quien vayan a designar o que ellos le den la bendición para ser alcalde en el 2027. Entonces, en el 2026 van a meterla toda para sacar 1.500, 1.800, 1.200, 1.300 votos para uno de esos senadores. Me imagino que Nadia Ablel, que es la enemiga de este gobierno, sí, es una de las que más se ha beneficiado de toda esa corruptela en Cantagallo. Y este señor, no recuerdo uno de los Montes y que fue en el pasado representante y ahora secado. Mira, pero además hay otro elemento, es que esto es la desfachatez, la corrupción, la corruptera, el crimen, la delincuencia. En este ejemplo que traemos desde el sur de Bolívar, municipio de Cantagallo, mire lo que dice acá el señor Jorge González, escribe el 22 de octubre de 2025. Jorge González es un gran periodista que trabaja en las dos orillas. Él estuvo mucho tiempo en la revista Cambio, una cosa maravillosa de periodista y de investigadores. En aquella revista Cambio de papel que había hace un poco de años, los tentáculos del intocable Jorge Humberto Argüello, alias el Bachiller, el contratista más poderoso de Santander. Sí, es que Santander, uno llega a Barranca Bermeja, que sigue siendo Santander, y a 40 minutos por el río Magdalena está Cantagallo. O sea, tiene más influencia Santander y Barranca Bermeja con Cantagallo que su capital Cartagena y su departamento de Bolívar, porque geográficamente es muy complicado la zona. Entonces ellos vienen hacia Bucaramanga, salen a Gamarra, salen a Aguachica o se van para Medellín. Ahí arriba está John Doe también. Entonces dice acá, maneja desde Bucaramanga millonarios contratos a través de Foncolombia, el mismo que está aquí, apreciado Saúl y Julián. Foncolombia, principalmente, mientras que las investigaciones en la JEP siguen quietas. Y sale en la fotico Cristian Argüello, o sea, alias el Bachiller. Simoncito Gaviria, ¿quién es él? Hijo de César Gaviria. Hijo de César Gaviria, nefastos. Oiga, y vienen discarnos lecciones de moral y a traernos el nuevo gobierno, César Gaviria. Y súmele que César Gaviria está haciendo reuniones con Álvaro Uribe y con Germán Vargas Lleras para llegar en una sola coalición para las legislativas. Está el hijito de Richard Aguilar. Estaba preso en San Gil, Richard Aguilar, el hijo del bandido ese delincuente, es el coronel ese Hugo Eliodoro Aguilar Naranjo. Sí, él es Richard Aguilar, el hijo es Richard Aguilar. Sí, son los dueños es que, vuelvo y repito, Cantagallo les pertenece. Y el Partido Liberal totalmente secuestrado y dado a todos estos personajes. Y un tal Miguel Ángel Sánchez, en el sexto renglón de una lista oficial de contratistas de obras públicas investigados por presuntos vínculos con grupos de los paramilitares, la JEP incluyó el nombre de Jorge Humberto Argüello Beltrán, el mismo alias Bachiller. Lo hizo después de recibir copias de actuaciones que devenía desplegando la antigua Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación. Argüello es conocido con el alias de Bachiller porque, pese a su limitada formación académica, se mueve en las grandes ligas de los negocios públicos en Santander y otros departamentos como el departamento de Bolívar, donde queda Cantagallo. Su epicentro es nada más y nada menos que el puerto petrolero más importante de Colombia, la ciudad de Barranca Bermeja. Y su principal fuente de contratos, óigame bien, apreciado Saúl y Julián, el Fondo Mixto para el Desarrollo Integral y la Gestión Social en Colombia, Foncolombia. O sea, todas las uñas, Saúl, metidos en la denuncia que ustedes hicieron allí en el municipio de Cantagallo, Saúl. La verdad, lamentable. Y aquí me está retumbando en la cabeza algo que tú mencionaste de la señora Carolina, que yo no sabía, de verdad, te digo, yo no sabía eso que tú... El esposo narco. No lo sabía. Entonces, yo te hago una pregunta, Alfredo. Si en el 2019 se dice
que Bachiller le metió plata a Ricardo en la campaña de él y se dice que presuntamente la señora Carolina, ¿tú qué conclusiones sacas de esa financiación de esa campaña? Pues mire, lo cierto es una cosa, yo como bien conocen ustedes, trabajé 6, 7 años, por eso conozco tanto estos municipios en la ciudad de Barrancabermeja como periodista, primero de los 5 grandes noticieros de Colombia y segundo como el jefe de prensa de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, Cor Magdalena, que por supuesto me permitió conocer Cantagallo, San Pablo, Bolívar, Simití, Arenal, Río Viejo, todo el río Magdalena hasta Cartagena y hasta Barranquilla y de regreso Puerto Berrío, Puerto Nare, hacia el centro del país, llegando aquí a Honda y a Girardot. Bueno, entonces, lo que pasa, Saúl, es que el conflicto allí es tan grande, los actores armados tan poderosos, las mafias, es que mire, Julián, todo lo que estamos denunciando aquí en el programa de hoy, ¿sabe quiénes respaldan y por qué estos manes se sienten con tantos dientes de poder robarse los dineros de las regalías? Porque los apapachan los grupos paramilitares en este caso. O sea, el Bachiller no actúa solo, se dice que es el hombre de Julián Bolívar, antiguo jefe militar de las Autodefensas Unidas de Colombia en el bloque central Bolívar, hoy gozando de libertad. Julián Bolívar. No, y detrás de un botín que, o sea, las regalías por el tema petrolero, yo creo que eso es de lo más jugoso y más con estos fondos que son los que se roban. O sea, tenemos el caso de Invías, que ahorita tiene a personas ya puestas a un juicio en la Corte Suprema de Justicia por el caso NGRD, Fontic. O sea, todos estos fondos son el fortín político para el 2026 de estas grandes estructuras. Nadia Ablel, Los Montes, aquí tenía el nombre Emeterio José Montes Castro. Pura perramenta, todos apapachados, robándose el billete y claro, haciendo política. Mire, hace unos días aquí, Saúl, nosotros hicimos la denuncia cuando pasaron al día siguiente del tema, al martes siguiente de las elecciones estas que hubo de... La consulta del pacto histórico. Las consultas, apareció una señora ahumada y nos llamaron desde la zona y dijeron, oiga, Alfredo, esa señora es la mujer de Jonathan Vázquez Gómez, el alcalde sancionado hoy de la ciudad de Barrancabermeja. Pero miren esto. Apoyando a Daniel Quintero, ¿no? La rimbombante denominación del fondo, ese Fond Colombia, no cambia su real condición de las típicas sociedades de economía mixta creadas por decreto por algunas entidades territoriales para convertirlas en los famosos contrataderos, o sea, instrumentos para la corrupción, diseñados para la corrupción, es decir, en los burladeros del estatuto de la contratación pública que permite la asignación a dedo de los negocios con cargo a los dineros públicos, en este caso de las regalías. Y bien lo decía el presidente Gustavo Petro cuando pidió perdón al Congreso de la República, y también quisiera preguntarle al señor Saúl, y él decía que la corrupción no mira si es derecha o izquierda, sino que pues penetra a todo el mundo y ya está que casi que incrustada en el sistema político colombiano. Y es que el señor Saúl dijo algo aquí que me tiene retumbando la cabeza, y es que se dieron votos o se usó esa plata para uno de los candidatos del pacto histórico. Y yo sí quisiera preguntarle si ese candidato corresponde a la mayor votación al Senado en esa consulta, hablando de un clan tan poderoso en la costa como es el clan Torres, hablando de Pedro Flores. Pedro Flores. El Peter Flores, que no es Pedro Flores, el médico barranqueño que también hace política, ha querido ser alcalde de Barrancabermeja. Este es otro Pedro Flores. ¿Estamos bien, Saúl? Saúl. A ver, ¿aló? ¿Me escuchan? Sí, le oímos. A ver, en Cantagallo la maquinaria apoyó a Laura Humada al Senado. Ok, o sea, Pedro Flores y no sería. La plata que yo le digo que sacaron en cabeza del exalcalde Nuevo Ricardo y su mamá, presuntamente para la compra de votos, fue a favor de un candidato a la Cámara de la Casa de los Blel. ¿Y nos puede decir el nombre, señor Saúl? ¿O se calienta mucho? No es que me caliente, es que es un tema, a ver, ya te dije, yo soy del pacto. Sí, claro. Hay cosas que yo debo respetar y manejar, y como dicen, pues la ropa sucia
se lava en casa y infortunadamente, o sea, yo culpo, como hemos venido culpando, el mal manejo que se le ha dado a la dirigencia de la Colombia Humana, al tema del pacto histórico, toda esa tramulla que quisieron hacer para sacar a Carolina del medio, para no hacer consulta, porque o sea, trataron a Carolina de la peor forma. Ellos querían era hacer todo a bolígrafo y le cogieron rabia porque ella insistió que teníamos que ir a una consulta popular. Yo culpo ese filtro que debía haber. Ya no hicieron el filtro, quedaron las personas y entonces ¿ahora qué? Si es que la ley dice que las consultas son vinculantes. Y pues yo no voy a dar nombre, pero ustedes deben sacar conclusiones. Usted dice, bueno, si Saúl Sin Plata sacó 2.000 votos y hay un man, hay dos, hay tres, porque fueron tres que sacaron 40.000, 50.000, entonces, ¿a quién le pusieron la plata? En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NICI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?